Cuando nos disponemos a conocer dentro del plan de Dios, conocer la iglesia, ah, y esto es, ¿qué es la iglesia? ¿Cuándo comenzó? ¿Quién la estableció? ¿Para qué lo hizo? ¿Cómo debe funcionar? ¿Hasta cuándo estará funcionando? Ah, eh, su estructura interna, en fin, eh, cuando de una manera seria nos tomamos un tiempo para ir a la palabra del Señor y de ahí tomar esta información, que es la información verdadera, pues encontramos su historia, encontramos su evolución a través de los siglos. Y bueno, pues sí, ciertamente es muy respetable una tesis, pues que nos, que nos enseña que sí hay algunas diferencias entre una iglesia y otra iglesia. Aunque la iglesia en sí es una, ¿verdad? Toda la iglesia universal, la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo es uno. Pero en sus manifestaciones regionales, en sus manifestaciones en diferentes países, ¿verdad? Pues encontramos que hay sus diferencias, eh, como si cada iglesia tuviera una personalidad diferente, ¿verdad? Eh, como una, incluso hasta estructuras diferentes, ¿verdad? Eh, y bueno, esto no nos debe sorprender. O sea, no podemos nosotros argumentar una tesis que decir que la voluntad perfecta de Dios es que todas las iglesias fueran una sola iglesia. No, eso no está en la palabra del Señor. En la palabra del Señor sí encontramos que iba a haber diversas iglesias, diversos ministerios, diversas congregaciones. Eso está en la palabra del Señor, en varias escrituras, ¿no? En una de ellas, pues, recuerdo, Señor, ahí andaban algunos enseñando esto y esto, pero pues no andan aquí con nosotros. Dice, no se los impidan, déjenlos. Allá en Juan también hay un versículo que me maravilla mucho, donde habla de algunos siervos de Dios que llegan a cierto lugar, andan predicando, pero bueno, ni siquiera se sabía que ellos eran hermanos en la fe. ¿Mm? Pablo también habla y dice que hay muchos hermanos a los cuales él no conoce, ¿verdad? Pero son hermanos en Cristo, porque en la manera en que Dios ha dispersado su iglesia por todo el mundo, es una manera maravillosamente perfecta para que se cumplan los propósitos de Dios de que este evangelio sea predicado a todas las naciones y en todas las lenguas, ¿verdad? Entonces sí, hay un plan hermoso, pero, sí, uh, sí está en el plan de Dios de que haya diferentes ministerios, diferentes congregaciones, que haya diferencias entre las iglesias. Eh, a ver, bueno, pues por ejemplo, pues la iglesia de Corinto, por ejemplo, los corintios, no era igual a la iglesia de los filipenses o a la iglesia de los gálatas, no de ninguna manera. Los colosenses también y los tesalonicenses pues también tenían su propia personalidad, y muy respetable. Ahora, si nos vamos al Apocalipsis, pues ahí vemos que Dios nos describe también las diferentes tipos de iglesias, como pues tenemos la de Esmirna, por ejemplo, la de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. O sea, diferentes iglesias con características propias. Pero, a ver, pero hay algo que no se puede perder nunca. Habrá ciertas diferencias, de manifestación, ciertas diferencias de organización quizá, de administración también, de estructura incluso también, pero que haya esas diferencias no es pecado. No es pecado. ¿Mm? De lo que sí tenemos
todas las iglesias que ser totalmente cuidadosas, porque es un mandato muy serio de parte del Señor. A ver, que se cuide la doctrina, por ejemplo, que tiene que haber una doctrina sana. En lo que sí no estaríamos bien es que en esta iglesia se dice que Jesús es el Señor y en esta otra se dice que Jesús no es el Señor. En esta iglesia se dice que, por decir que, a ver, que el Señor va a venir, ¿verdad? Va a resucitar a los muertos y va a venir por nosotros la segunda venida del Señor. Y si en otra iglesia se dice que no, ay, ay, ay. Entonces, hay una doctrina que es importantísima, es para salvación. O sea, hay una doctrina en la que sí se tiene que perseverar. Ahí sí, todas las iglesias verdaderas tienen que ser uno. Uno en Cristo Jesús. En esa doctrina sana. Ahí sí. Ahí no puede haber cambios. Ahí no puede haber diferencias. Entonces, da para hacer un estudio sobre estos temas, estos fundamentos de la iglesia, estos fundamentos de fe, estas creencias, estas enseñanzas que no pueden cambiar. No, esas sí tienen que ser las mismas en todas las iglesias cristianas verdaderas. Ahí sí, no puede haber cambio. Es más, si yo me cambiara a otra ciudad y llego a una iglesia y de pronto empiezo a encontrar ahí enseñanzas y doctrinas o manifestaciones, ¿verdad? Muy contrarias a lo que es la iglesia verdadera, la iglesia sana, la que es sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Si encuentro cosas muy apartadas de la verdad de Dios, me salgo inmediatamente de esa iglesia. Me salgo de esa iglesia, ¿verdad? Entonces sí, hay muchas iglesias con diferente personalidad, con diferentes caracteres, con diferencias en sí, pero en lo que es la verdad de Dios, la verdad de Jesucristo, esa que nos une, donde dice un solo Señor, una sola fe, un solo Espíritu, amén. Una sola verdad, la verdad de Dios, esa que es la que le da la razón a nuestra fe, amén. ¿Jesús es el Hijo de Dios? Sí, amén. Eso se tiene que creer en todas las iglesias verdaderas. Que aquella iglesia dice que Jesús no es el Hijo de Dios, yo me retiro de esa iglesia. Me retiro de esa iglesia. Entonces, bueno, hay muchas iglesias, tengamos mucho cuidado, pero, una de las iglesias que nosotros tenemos que imitar completamente es la iglesia primitiva. La iglesia primitiva. Y bueno, pues ahí estamos ahora en el libro de los Hechos, compartiendo un poquito, porque tuve esa inquietud en mi espíritu de compartir sobre la iglesia primitiva, ¿verdad? Y bueno, pues habíamos visto el último versículo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Decíamos que el Señor es el que salva, no nuestros programas, no nuestros seminarios, no nuestros institutos bíblicos, no nuestras ideas, por muy revolucionarias que sean, ¿verdad? De repente encuentras que alguna iglesia siente, rodear un pueblo y andar orando a las 5 de la mañana alrededor de un pueblo, ¿verdad? Como una estrategia. Bueno, está bien, pero yo en lo personal veo con muchas reservas muchas situaciones, enseñanzas o estrategias que son apartadas de lo que nos enseña la Biblia acerca de la vida de la iglesia. Y bueno, todas aquellas estrategias, mientras no sean herejías, mientras no sean distorsiones aberrantes de doctrina extraña, rara, ¿verdad? Mientras no se contrapongan con la palabra del Señor, bueno, pues vale. Pero en lo personal yo prefiero apegarme más a las estrategias de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Bien, capítulo 3
del libro de los Hechos. Dije que esta serie de los capítulos de oro, ¿verdad? Sí, van a ser 5 capítulos del libro de los Hechos, los primeros 5. Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Bueno, la hora novena sería, en este caso, si lo queremos como precisar, serían las 3 de la tarde, más o menos. Bueno, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Pues bueno, había dentro de su organización, estaba establecido que había que ir a orar. Había una hora para orar en el templo. Qué bueno que todas las congregaciones, los templos, también tengan su horario de oración. Y qué bueno que, así como Pedro y Juan tenían ese fervor, esa pasión por orar, pues nosotros no perdamos esa pasión por tener una vida consagrada de oración. Por eso usaba Dios a Pedro y a Juan de una manera poderosa, eran hombres de oración. Y era traído un hombre, cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Bueno, esta situación es muy reiterativa en todo el mundo. Aquí vemos a una persona, a ver, ¿cuál era su problema? Pues era cojo de nacimiento. No nos da muchas explicaciones de cómo sería esa cojera, de si le faltaba algún pie o si tenía un pie más pequeño que el otro, en fin. Pero él era cojo de nacimiento, y dice, y que lo traían. Alguien lo llevaba, no nos dice quién lo llevaba, ¿no? Y tampoco nos dice con qué propósito ellos lo llevaban. Pero bueno, lo llevaban ahí y dice que lo ponían cada día, todos los días, a la puerta del templo, el templo de la Hermosa, para que pidiese limosna. Bueno, eso era lo que tenía que hacer el cojo, ¿verdad? Pedir limosna. Pero no nos dice cuál era la intención de los que lo llevaban. Dícese, por ejemplo, que en el tiempo moderno, sí, hay muchas personas que simulan cierto problema físico y se ha sorprendido a miles y miles que solo lo hacían como un negocio, ¿verdad? Para ganar dinero y muchas de esas personas se les ha descubierto que no tenían el atrofiamiento, ¿verdad? Que decían tener. Entonces, aquí pues no se sabe de estas personas. Dice, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Bueno, pues yo creo que sería un buen negocio. O sea, a ver, te lo voy a poner de otra manera. Lo llevaban todos los días, ¿ok? Y para que le dieran limosna, ¿ok? Ahora, ¿quién le iba a dar limosna? Los que entraban al templo. Si en ese templo entraban 3 personas al día, yo te aseguro que ya no llevarían a ese cojo a esa puerta de ahí del templo. Porque no era negocio, o sea, no salía para comer, vamos a decir así, o para otras cosas. Este dato a mí me dice que el templo de la Hermosa era muy, muy, muy visitado. O sea, sí, había mucha gente que iba al templo. Entonces hablamos de una iglesia pues muy representativa, como en este tiempo hay algunas iglesias muy numerosas de discípulos. Yo creo que esta iglesia era bastante numerosa en ello. Entonces dice, este cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Bueno, pues este cuadro lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? Aquí hay un ruego. ¿De quién? De una persona que pues tiene una necesidad y le ruega ¿a quién? Pues le ruega a Pedro y a Juan, que les está pidiendo limosna. Ahora, yo creo que Pedro y Juan tenían profundo discernimiento, para saber si era un ladrón o era una persona a la que no se le debía de dar. A ver, déjeme dar esta enseñanza. No cometa usted el error de a cuanta persona se le acerca
en el semáforo, en la esquina, o le toca la puerta de su casa para pedirle algo, aunque ponga su carita de, es que tengo hambre, es que no he comido en todo el día, es que tengo unos niños pequeños y les quiero llevar leche. Cuidado. El diablo usa también esa forma para robar tu dinero. ¿Ok? Y esto yo lo he podido, esto que yo te enseño ahora, yo lo aplico en mi vida, ¿eh? Y he podido descubrir N cantidad de ladrones. ¿Que debemos dar? Sí. Ahora, ¿debemos dar siempre? No. Y debemos dar a todas las personas que se acercan y que nos narran una historia. Mira, yo estoy ahorita aquí en mi bazar, aquí a 4 metros de la puerta. En esta puerta han matado a los papás, a la esposa, a los hijos, han matado... Bueno, olvídate, ¿eh? Olvídate. Se paran aquí y me cuentan cada historia. Y algunas historias son hasta muy parecidas. Oiga, lo que pasa es que murió la semana pasada vino una persona, ¿sí? Igual, son excelentes actores, ¿eh? Excelentes actores, ¿sí? Que acababa de morir, que no dijo que acababa, sino dijo, me avisaron que mi mamá se murió, ¿verdad? Y total que ya que estaba en el hospital, que ya estaba muerta, que le acababan, sí, que le habían avisado así, creo que temprano, algo así, y que me pedía ayuda, por favor. Así de fácil. Bueno, no cuadraba la historia, ¿eh? No cuadraba. Hombre, imagínate que, perdón por el ejemplo, ¿sí? Que a ti te avisen que tu mamá está en el hospital y que acaba de morir. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Te sales por las calles a pedir dinero? ¿O corres hacia el hospital a ver por última vez, aunque sea el cuerpo de tu madre? O sea, no cuajaba la historia por muchas razones. Ni por el horario, ni por... Bueno. Nomás le apreté tantito a la persona, le puse a prueba su... No, y se fue corriendo inmediatamente. Entonces, te cuento esto porque, a ver, y hay fundamento bíblico para esto, ¿eh? Dice la Escritura que debemos dar cuando es debido dar. Hay veces que no es debido dar. Entonces, bueno, apliquemos discernimiento. Pedro y Juan aplican el discernimiento y bueno, se les acerca y les rogaba que le diesen limosna. Ahora, Pedro y Juan, los dos, dice, fijando en él los ojos, o sea, esto de fijando en él los ojos es muy interesante. Fijando en él los ojos, yo pienso que estaban viendo si era real su necesidad o era mentira. Su intención, si era sana o era una intención mentirosa, ¿verdad? Entonces, fijando en él los ojos, o sea, yo creo que estaban aplicando el discernimiento para ver a lo profundo del corazón de ese hombre, si debían ayudarle o no ayudarle. Bien, entonces dice, le dijo, míranos. O sea, déjame, te lo voy a decir de otra manera. Le están pidiendo limosna y Pedro se le queda mirando. Y yo pienso, este es pensamiento mío, que aquel cojo, por decir, desvió la mirada. Y Pedro le dice, no, míranos. O sea, míranos. Porque es bien importante lo que te voy a decir. Y entonces él, el cojo, les estuvo atento. Atención, porque es parte de lo que yo estaba enseñando, El hecho de que él haya sostenido la mirada y estuvo atento, ahora sí viendo, habla ahí de la honestidad, de que la necesidad era real. Si no hubiera, cuando el que pide es mentiroso, no te sostiene la mirada, no te la puede sostener. Entonces dice que él les miró atento, les miró. Y dice, esperando recibir de ellos algo. Esperando recibir. ¿Qué quería ahí el ciego? Recibir. Él estaba esperando recibir algo. Si él estaba esperando recibir algo es que lo necesitaba. Mas Pedro dijo,
no tengo. Lo que me estás pidiendo no lo tengo. ¿Qué pedía el cojo? Pedía una limosna, estaba pidiendo dinero, unas monedas. ¿Y qué le dice Pedro? No tengo plata, no tengo oro. Lo que tú me estás pidiendo, no lo tengo. O sea, dinero no traigo. Pero lo que tengo te doy. Ese momento es glorioso, ¿no? Ese es un momento de éxtasis. Pero lo que tengo, te doy. Pedro tenía un gran amor y una gran misericordia por esta persona. Te lo voy a decir de otra manera. A mí me parece, no es doctrina, a mí me parece que Pedro ya había visto a ese hombre antes, porque todos los días lo llevaban al templo, todos los días. Entonces Pedro ya lo conocía, ya lo había visto ahí. Pedro ya lo había observado. Pedro sintió compasión y misericordia por este hombre. Y Pedro sintió en su espíritu, en su interior, la necesidad de orar para que ese hombre fuera sanado. Fíjate hasta dónde un acto de que te piden limosna, hasta dónde nosotros debemos llevarlo. Pedro lo llevó a un nivel totalmente espiritual. Y entonces dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Pedro sintió que era el tiempo de darle, amén, algo grandioso, de darle lo mejor, compartirle la luz, compartirle la vida, compartirle la salvación. Pedro le dijo, no tengo plata, no tengo oro, mas lo que tengo te doy. Pedro tenía la intención de dar y Pedro dio lo mejor. Pedro dio lo mejor. Mejor que el oro, mejor que la plata, mejor que las monedas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¡Qué palabras! ¡Oh, qué autoridad! ¡Qué autoridad! Pedro fue tomado por el poder del Espíritu Santo. Pedro en ese momento habló lleno del Espíritu Santo, con una convicción, con una autoridad. Esa convicción, esa autoridad que solamente da el Señor. Cuando hay amor, cuando hay misericordia por el prójimo, por el necesitado, por aquel que no tiene la luz del Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Palabras gloriosas que quedaron ahí para la posteridad, para la posteridad. Estas palabras han sido repetidas millones de veces por todo el mundo, por toda la tierra, y se seguirá diciendo, levántate y anda en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Con qué sencillez lo dijo Pedro. No tomó pose para la fotografía, para las cámaras. No. No dijo aquellas frases con una retórica de un discurso planeado. Esas palabras fueron
dichas de una manera sencilla y poderosa. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¡Qué momento! ¡Qué momento! En ese instante estaba Dios, estaba el Espíritu Santo, estaba Jesús, Pedro, Juan, amando a aquel hombre. Nosotros como hijos de Dios tenemos algo maravilloso que compartir con el mundo. Aunque no tengamos plata, aunque no tengamos oro, aunque no tengamos títulos, aunque no tengamos grandes congregaciones, porque lo más importante y lo más valioso está aquí, dentro de ti. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y nuestro corazón rendido al Señor para glorificar su nombre. Pedro no lo hizo para quedar bien, para impactar a nadie. No había allí cámaras. Pero ahí estaba la presencia gloriosa del Dios Altísimo, manifestándose a través de un hijo, Pedro, a través de Juan, confirmando el poder de la iglesia. No sé, anhelo, sueño con que estas manifestaciones que la iglesia ha perdido a través de la historia y ha evolucionado de una manera rara, extraña, y nos hemos apartado de esto. Nos hemos apartado de esto. Hay que conocer el tiempo perfecto de cada cosa. Te lo voy a decir de otra manera. ¿Era la primera vez que llevaban al cojo al templo? No. Dice que lo llevaban cada día. O sea, ya hacía muchas veces lo habían llevado. La pregunta es, ¿y por qué no lo sanaron el primer día, ni el segundo, ni el tercero? ¿Por qué no? Porque hubo un momento exacto donde Dios, a través de su Espíritu Santo, confirmó en el corazón, en el espíritu de Pedro y Juan, que ese era el momento para glorificar su nombre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Dio la palabra. El cojo no se levantó. Pedro le extendió la mano y lo levantó. Y en ese momento el poder de Dios vino de una manera sobrenatural. Pedro dio la palabra y actuó en confirmación con la palabra. Al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Gloria al Señor. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Qué glorioso momento!
¿Qué corazón tenía este hombre? Un corazón de fe. ¿Sí? Amén. ¿Qué hizo al momento de recibir ese milagro? Empezó a saltar de gozo, de alegría. Y no corrió hacia su casa, a ver a sus familiares. No corrió hacia ninguna otra parte. Corrió hacia adentro. ¿Hacia dónde? Hacia el templo. ¿Hacia dónde? Hacia donde él tenía que ir, a buscar la presencia de Dios. Hay muchas personas que reciben un milagro. Pasamos a veces por dificultades, por pruebas. Dios nos rescata poderosamente. y corremos al mundo a festejarlo. Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. Sí. De pronto nos aumentan el salario y ahora vamos a ganar el triple de lo que ganábamos y órale, vámonos de vacaciones, mi amor, vámonos de vacaciones, ahora sí a donde queríamos ir, de compras a otro país, vamos, a Europa, vámonos a Estados Unidos. Va. Qué injustos somos. Qué ingratos somos. Por eso el Señor muchas veces no quiere bendecirnos en forma material, económica, porque, ay Dios mío, agarramos pa'l monte luego. Nos vamos hacia donde no debemos ir, hacia el mundo con todas sus artimañas. Ya puedo caminar, ya puedo correr. Ahora sí, voy a practicar el deporte que más. Ahora sí, a bailar, porque el baile siempre me ha gustado mucho. Y tomándole de la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Fíjate nada más, todo el pueblo lo vio. Muchos de los milagros que Dios los hace en un momento muy coyuntural, en un momento muy especial, para que el mundo vea, para que el mundo crea, para que conozcan al Salvador, no para que conozcan al que oró. No. El que oró no es importante. Cuando oramos por alguien y Dios se manifiesta, por favor, no te jactes de que Dios te haya usado. No te jactes. Tú no eres el importante. Yo no soy el importante. El importante es el Señor. Alabarlo a Él y glorificarlo a Él por su amor, por su misericordia, por haber bendecido a aquella familia, a aquella persona con aquella sanidad, con aquella respuesta. Todo el pueblo le vio alabar a Dios. Todo el pueblo le vio alabar a Dios. Qué hermoso que todos los de tu trabajo te vean alabar a Dios. Que toda tu casa, toda tu familia te vean alabar a Dios. Y donde quiera que andemos,
que nos vean alabar a Dios. Amén. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. O sea, todo el pueblo sabía quién era él. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Claro, pues una manifestación de esa llena de asombro. Y otros se espantan. ¿Por qué? Porque creen que un poder maligno se ha manifestado allí, algo raro. ¿Qué pasa? Esto rompe con las leyes naturales, no es posible. Él estaba cojo, ya no. Míralo, anda saltando, anda caminando, anda alabando a Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Propósito de Dios. Eso es el propósito de Dios. Por eso lo sanó. En aquel momento, en aquel lugar. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. ¡Ah, qué momento! Un milagro corrió como pólvora rápidamente. Te lo voy a decir en términos de ahora. Se hizo viral. Se hizo viral. Y todo el pueblo vino a aquel lugar. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Un milagro, un milagro. ¿No te gustaría que como iglesia estas cosas las viviéramos en tu congregación, en nuestras congregaciones? ¿No te gustaría que así fuéramos usados por el Señor, que así se manifestara el Señor? ¿Por qué nos hemos apartado de estas cosas? Mira cómo los usaba el Señor, pero ¿por qué? Pues ya hemos dicho que tenían vida de oración, que leían la palabra, que perseveraban en la sana doctrina. Ya hemos visto que había unidad en ellos. Y todo lo que hemos visto en los videos anteriores, pues por eso el Señor se manifestaba de una manera impresionante. Yo sí tengo ese anhelo. Tengo ese deseo con todo mi corazón. Y déjame decir algo. Mis ojos lo verán. Mis ojos lo verán. Tus ojos lo verán. Pero volvamos a la senda antigua. Volvamos a las formas, a los propósitos limpios, puros del Evangelio, de la iglesia. Aprendamos de la iglesia primitiva. ¡Traigámosla! Traigamos la iglesia primitiva. La dejamos allá. Hace 2000 años. La dejamos allá. Traigámosla ahora. Y cuidemos de andar en los caminos del Señor y de andar en esa perfecta voluntad de Dios para la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Te dejo con esta reflexión, con esta oración, este ruego y esta súplica. Señor, perdónanos por habernos apartado de la visión y los propósitos hermosos, de las ordenanzas que tú le diste a la iglesia. Enséñanos, Padre, a caminar, a vivir como la iglesia primitiva. Amén.